Usando la oferta y la demanda para analizar mercados. Tema presentado por la doctora Wentley Yolotli Suárez Espinosa, del libro Microeconomía, capítulo 3, usando la oferta y la demanda para analizar mercados. Bien, en este capítulo recordamos herramientas para analizar bienestar económico. El primer concepto que debemos recordar es excedente del consumidor. Nos menciona el autor que es la diferencia entre la cantidad que los consumidores estarían dispuestos a pagar por un bien o servicio y la cantidad que realmente pagan. Con nuestro modelo de oferta y demanda vemos en pantalla la demanda representada por una función lineal y el precio de mercado, que en este caso es de 3.50. Entonces, el precio al cual la cantidad demandada es 0, en este caso es 5.5. De nuestra función inversa de demanda, entonces el intercepto sería 5.5. Bien, dada la definición de excedente del consumidor, vemos que la diferencia entre lo que se está dispuesto a pagar, es decir, los puntos que están sobre la curva de demanda, y el precio de mercado es el excedente del consumidor, es decir, lo que los consumidores están dispuestos a desembolsar y que no desembolsan gracias al precio de mercado. El siguiente concepto es excedente del productor. Nos menciona el autor que es la diferencia entre el precio al que los productores están dispuestos a vender su bien y servicio y el precio que ellos realmente reciben. El precio al que los productores están dispuestos a vender su bien o servicio está representado por la oferta. Y el precio que reciben, es decir, el ingreso por cada unidad vendida del bien o servicio, está representado por la línea oscura, que es el precio de mercado. Por lo tanto, en este ejemplo, con una función inversa lineal, el excedente del productor lo podemos calcular con la fórmula del triángulo. Para calcular triángulos, base por altura sobre 2. El intercepto de nuestra función inversa de demanda representa en este caso el precio al cual la oferta es 0. El autor desarrolla un ejemplo numérico. Nos menciona que las curvas de oferta y la demanda de periódicos en una ciudad del medio oeste están dadas por QD igual a 152 menos 20P y QS, representando la oferta, igual a 188P menos 4, donde Q en este ejemplo se mide en miles de periódicos por día y P en dólares por periódico. Entonces, las indicaciones son: A. Encuentra el precio y la cantidad de equilibrio. B. Calcular el excedente del consumidor y del productor al precio de mercado. Para encontrar el precio de equilibrio, igualamos la demanda y la oferta. Despejamos precio, ¿sí? 158P más 20, 152 más 4, precio igual a $0.75. Sustituyendo ya sea en la oferta o en la demanda, y en ambos casos es 137.000 periódicos. Para calcular el excedente del consumidor y del productor es útil visualizar la gráfica. Para graficar necesitamos las funciones inversas, que para el caso de la demanda partimos de la función de demanda 152 menos 20P, despejamos precio aplicando operación contraria, por ejemplo sumamos de ambos lados de la ecuación 20P, restamos de ambos lados de la ecuación Q, nos queda 20P igual a 152 menos Q. Dividimos ambos lados de la ecuación entre 20 y nos queda que el precio es igual a 152 entre 20, es decir 7.6, menos un veinteavo, es decir 0.05 de Q. Identificamos el intercepto, que en este caso es 7.6, la pendiente negativa menos 0.05.
y ubicamos los dos puntos que cortan en el eje, sería 7.6 en el eje vertical y en el eje horizontal corta en 152. Para el caso de la función inversa de oferta, partimos de la función de oferta, Q igual a 188P menos 4, restamos de ambos lados de la ecuación 188P, restamos de ambos lados de la ecuación Q, dividimos ambos lados de la ecuación entre menos 188 y nos queda la función inversa P igual a menos 4 sobre menos 188 es 0.02, negativo entre negativo positivo, 1 entre 188.005 Q. El intercepto es 0.02, es decir, aquel precio que hace que la cantidad ofrecida sea 0, y cuando aumenta en una unidad la cantidad, el precio aumenta 0.005. Uno de los interceptos en el eje vertical es 0.02, el otro corte en el eje es en menos 4. Ubicamos nuestros valores del equilibrio previamente encontrados, $0.75 y 137 periódicos en miles. El excedente del consumidor, como dice el concepto, es la diferencia entre lo que están dispuestos a pagar y lo que pagan. Entonces, es base por altura sobre 2. En este caso, la altura sería 7.6 menos 0.75, que da un total de 6.85, por 137.000 entre 2. En este ejemplo, el excedente del consumidor es 469.225. Para el caso del excedente del productor, lo medimos igualmente como base por altura sobre 2, debido a que se forma un triángulo y es una función lineal. La altura es 0.75 menos 0.02 por 137 entre